Continuando con nuestros estudios de cada miércoles, queridos hermanos, hoy corresponde continuar estudiando el capítulo 17 de Mateo. En primer lugar, les saludamos a todos en el amor del Señor, deseando que sus vidas sean vidas comprometidas con Dios cada vez más, estando más cerca cada vez del Señor, ya que de esa manera también Dios estará más cerca de cada uno de nosotros. Quiero dar gracias porque el culto del domingo pasado fue un culto glorioso, un culto donde en primer lugar se exaltó el nombre de nuestro Dios, al cual se le dio toda honra, toda adoración y toda alabanza. Y esperamos que este próximo domingo usted pueda venir nuevamente también para alabar y para adorar su nombre. Si alguno de ustedes no ha venido todavía a ninguno de los tres cultos que hemos hecho, pues le invitamos a que asista. Si es que se siente bien, por supuesto, si es que tiene seguridad y si no presenta tampoco ningún síntoma y tomando todas las medidas que hemos estado tomando en el momento de estar aquí también en nuestro templo. Tenemos algunos anuncios y son anuncios básicamente de oración por algunos hermanos. Tenemos que orar por la hermana María, por la hermana Carla, por Mercedes, por la abuela y por Carlos. María, Carla y Mercedes creo que se han hecho la prueba del coronavirus. No le han dado, bueno, fue hoy creo, Mercedes un poco antes, no les han dado todavía el resultado, pero Carlos sí tenía y está ahora mismo en el hospital, creo que está puesto con un respirador y estemos orando por él para que el Señor restaure y pronto pueda estar en casa con su familia. Quisiera también que tuviésemos una oración por todos los enfermos del coronavirus y por todos los enfermos también que han estado afectando a nuestra congregación en este sentido y a otras congregaciones también en otros lugares. Así que cada uno en su devoción diaria quisiera que tuviera presentes a cada uno de estos hermanos y pastores que están sufriendo las consecuencias de la afectación por este virus. También quisiera, queridos hermanos, que tuvieran en consideración orar también por los proyectos misioneros futuros que tenemos en nuestra iglesia, para que el Señor esté en medio de todo y todo lo que vayamos a hacer también sea para su gloria y para su honra. Recordar que debemos seguir orando también para que el Señor de alguna manera permita que, como les decía antes, que esta pandemia se pueda disipar definitivamente y que sea de acuerdo a su voluntad, ya sea mediante su intervención directa, que podría hacerlo y sabemos que Dios es todopoderoso para poder hacerlo, a través de alguna vacuna, a través de algún medicamento también podría ser, que le dé sabiduría a los investigadores para que puedan encontrar este remedio eficaz para este virus, en contra de este virus. Particularmente una de las cosas que yo estuve pensando en estos días, y seguramente es el pensamiento de la mayoría de ustedes, de muchos de ustedes también, es que el Señor de alguna manera ha permitido, por supuesto, que sucedan todas estas cosas por muchas razones. En primer lugar, quizás lo ha permitido para que el hombre reflexione que somos vulnerables ante cualquier cosa por insignificante que sea. Este virus ha movilizado, yo creo, más personas y más recursos en este mundo que cualquier otra cosa en la historia. Así que somos vulnerables ante algo que es prácticamente no, algo que es microscópico, algo que ni siquiera nosotros vemos. Y por eso vemos que nosotros somos vulnerables ante esta situación y Dios nos ha querido mostrar a nosotros también esta condición. Porque nosotros, desde el punto de vista material, no somos nada. Somos como la hierba, dice la palabra de Dios, que después de muy poco tiempo, pues muere. Hoy estamos y mañana ya posiblemente no podemos estar. Otra de las razones por las cuales pensamos que Dios ha permitido esto es por el alcance que ha tenido también la predicación de tantos hermanos, de tantos siervos de Dios a través de las redes sociales específicamente. Y realmente es incalculable el alcance que esto ha tenido. Estamos llegando con la palabra de Dios a muchas personas que antes era prácticamente imposible poder llegar a cada uno de ellos.
porque por ejemplo no podían venir a la iglesia por muchas razones también. Por eso no podemos perder de vista el hecho de que realmente nosotros estamos en los últimos tiempos de los cuales habla la Biblia, habla las Sagradas Escrituras. Y el Señor de alguna manera está permitiendo que su palabra vaya, como Él decía allí en Hechos 1:8, hasta lo último de la tierra. Bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier manera que pueda existir, la palabra se tendrá que predicar y llegará hasta los confines de este mundo. Por eso podemos afirmar, quizás de una manera categórica, que este virus, a pesar de dejar a muchas familias sufriendo, con lo cual nosotros también sufrimos. Recordemos lo que nos decía el Señor allí, que tenemos que llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, pero también alegrarnos con los que se alegran. O sea, con ellos nos sentimos identificados en su dolor, con las personas que han perdido seres queridos y los que han tenido secuelas también acerca de esto, pero también ha sido de bendición muchas veces, porque de esta manera también se ha esparcido la palabra de Dios por todo el mundo, en muchas latitudes, en pueblos, en ciudades, en países, en todos los continentes, y muchos de los que han sido alcanzados por la palabra de Dios, estamos seguros que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador en sus vidas, porque recuerden que esto es lo principal que puede causar este tipo de cosas y este tipo de eventos, que haga un alto en la vida de las personas, que reflexionen, que miren a través de las Sagradas Escrituras que Jesús es el Señor y que por medio de Él y únicamente a través de Él hay salvación. Así que en vez de muchas veces quejarnos por diferentes situaciones, tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que permite en este mundo, porque así es su voluntad. De Dios es el mundo, de Dios son todas las cosas. Recordemos lo que nos dice el Salmo 24:1, de Jehová o del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Recordemos, queridos hermanos, que Él no nos ha dejado, el Señor no nos ha desamparado y tampoco va a estar fuera de nosotros en diferentes pruebas y diferentes circunstancias que nosotros pasemos, porque Él está en control absoluto de todas las cosas, y aunque nosotros no lo vemos, sabemos que Él está físicamente, está espiritualmente y está con nosotros en todo tiempo. Él está trabajando constantemente por nuestro bienestar espiritual, por el bienestar espiritual de sus hijos, para que también nuestro futuro sea un futuro totalmente glorioso delante de su presencia. Así que confiemos en el Señor una vez más, confiemos en la gestión, confiemos en que Dios realmente está en el control de nuestras vidas, en el control de la pandemia y en el control de cada una de las cosas que realmente Él ha dejado en este mundo. Vamos a pasar al estudio, queridos hermanos, en esta tarde, en el día de hoy, el estudio que nos corresponde para hoy. Y en el estudio anterior, nosotros decíamos que íbamos a estudiar el monte, el posible monte donde ocurrió la transfiguración del Señor. Hablaríamos, recuerden que estamos allí en Mateo 17. También íbamos a hablar de la razón por la cual Cristo escogió a esos 3 discípulos. Veríamos también el significado de la palabra transfigurar. Y posiblemente hablaríamos de Moisés y Elías en caso de que nos diese tiempo. Aquellos que estuvieron con Jesús en el monte de la transfiguración fueron Moisés y Elías, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y tengamos a mano ahí nuestras Biblias y busquemos allí en Mateo 17 para seguir con la vista algunos de los versículos que vamos a tener en consideración también en esta tarde. Vamos a tener Mateo 17, 1 y 2. Vamos a tenerlos allí preparados y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo en que tú nos permites estudiar tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque tú pones en nuestro corazón el deseo de servirte y el deseo de conocer más tu palabra, Señor, a través de la lectura de la misma. Te pedimos que nos ilumines y nos respaldes con tu Espíritu Santo, para que tu palabra, Señor, dicha en este lugar y en este momento, sea palabra que realmente ayude a nuestras vidas a crecer cada vez más espiritualmente en tu gracia y en tu conocimiento. Bendice a cada hermano, a cada amigo presente, Señor, en este tiempo de adoración, y te pedimos que tú ilumines su corazón para que también puedan, Señor, sentirse satisfechos de haber leído tu palabra, de haber orado y de haber tenido esa comunión que tú quieres diariamente con nosotros. Te pedimos que nos sigas bendiciendo en el resto de este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Bien, hermanos, allí vamos a buscar Mateo 17:1 y nos dice, ya habíamos hablado de ello con anterioridad, habíamos dado un preámbulo y habíamos hablado de las similitudes que había en el hecho de Jesús en el monte de la transfiguración, y lo habíamos comparado conjuntamente con Moisés cuando estuvo allí también en el monte Sinaí, y hubo esas similitudes, esas concordancias, podríamos decir, esas formas paralelas de hacer las cosas, de ver las cosas y de los hechos realmente en sí. Entonces, en Mateo 17:1 nos dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto o a una montaña. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Hay algo característico en estas palabras. Realmente la montaña o el monte no se menciona aquí en la palabra de Dios. Y eso nos lleva entonces quizás a conocer un poco lo que es la geografía del lugar donde estaba ubicado este evento y este lugar. Allí hay varios montes, varias montañas en las proximidades donde Jesús ejerció su ministerio. En primer lugar, hay un monte que es el monte Tabor. De acuerdo a la tradición de muchos lugares, quizás podríamos decir de algunas denominaciones o históricamente, el monte Tabor tradicionalmente se ha relacionado con la transfiguración del Señor. El monte Tabor, ¿dónde estaba localizado? Bueno, pues el monte Tabor estaba localizado entre una ciudad llamada Nazaret y el mar de Galilea. Estaba allí en aquel lugar. Y ahora, esto podría ser una posibilidad, pero recuerden que Mateo está hablando aquí de un monte alto. ¿Y por qué le pone el apellido, podríamos decir, al monte? Quizás porque habían algunos más pequeños, porque si por ejemplo hay un lugar donde no hay muchas montañas y hay un monte con una pequeña elevación, por ejemplo aquí mismo en la Florida, en Miami, en estos lugares, si usted por ejemplo ve alguna elevación de 150 pies, 200 pies, 500 pies, que no es mucho, uno le podría llamar el monte alto. ¿Por qué? Porque aquí todo es plano, todo es llano, no hay una montaña por ninguna parte. Sin embargo, el monte Tabor aproximadamente tiene unos casi 2000 pies de altura. Serían unos casi 600 metros de altura. Podríamos considerarlo bajo para la medida que tenían las montañas que estaban alrededor, situadas en otras latitudes, en otras localidades en aquel mismo lugar. Ahora, el monte Tabor posiblemente no era el lugar de la transfiguración. ¿Por qué? Porque en primer lugar Jesús y sus discípulos inmediatamente antes de ir al monte de la transfiguración estaban en Cesarea de Filipo. ¿Y dónde está Cesarea de Filipo? Estaba al norte del mar de Galilea, y desde Cesarea de Filipos hasta el monte Tabor aproximadamente hay unos 95 a 100 kilómetros, que se traducen en unas 60 millas. Actualmente quizás 60 millas para nosotros no signifiquen mucho, porque si vamos por el expressway en un carro, posiblemente en una hora, en menos de una hora, estamos allí. Pero en aquellos tiempos no había ni expressway, ni habían carros, ni había nada de esto. Y generalmente ellos sabemos que andaban caminando, andaban andando por los senderos y por los caminos. Así que debido a la distancia que había entre Cesarea de Filipo, donde estaban ellos en ese momento, y el monte Tabor, es improbable que ellos habrían estado en el monte Tabor en el momento de la transfiguración. Y en segundo lugar también recordemos, o si miramos a la historia, en el monte Tabor había un fuerte militar. Ese fuerte militar era precisamente al principio de la descendencia de los macabeos en la época antigua. Estamos hablando ahora un poco de historia, no de la Biblia. No lo dice en la Biblia, pero lo dice la historia. Y también allí, por ejemplo, se efectuó una revuelta judía, y mencionan en la revuelta judía en el año 66 al 73 aproximadamente, que se rebelaron en contra de los romanos, y esa revuelta fue más o menos más de 30 años después de Jesús. Quiere decir que desde mucho antes de Jesús hasta después de Jesús, ese fuerte militar estaba en ese lugar. Quiere decir que en la época de Jesús posiblemente también estuviese usándose allí como tal. Con lo cual es muy improbable que haya sido también allí en el monte Tabor el hecho de que Jesús se transfigurara en aquel lugar. En segundo lugar, o el segundo monte, podría ser el monte Hermón.
Eso puede ser otra posibilidad. Es un monte alto, es un monte aproximadamente de 9.000 pies de altura, casi 3.000 metros de altura, pero está un poco al norte. Era de bastante difícil acceso porque desde Cesarea de Filipos al monte Hermón también había una serie de riscos y de montañas de difícil acceso. Así que era muy improbable que también que hubiese sido también ahí en el monte Hermón. Había otro monte que no lo menciona la Biblia, pero el monte Merón, que actualmente existe, es el monte más alto de las regiones actuales de lo que es Israel. Es un monte de 4.000 pies de altura, unos 1.200 metros, y está localizado más cerca, está localizado a unas 12 millas aproximadamente de allí al noroeste, más bien del mar de Galilea. Es posible que haya sido en ese lugar. Ahora, hermanos, quiero decirles algo. Independientemente de los montes estos que están rodeando y que estaban rodeando el lugar y la localidad donde estaba Jesús con sus discípulos, queremos decirle algo. El lugar donde ocurrió la transfiguración realmente es lo que realmente menos importa. ¿Por qué? Porque esta montaña donde Jesús estuvo con sus discípulos tiene un significado especial, porque allí fue el lugar donde Dios fue revelado, donde Dios se revela, donde Dios parcialmente da a conocer parte de su gloria. Y también nos recuerda, por supuesto, al monte Sinaí, donde Moisés también se encontró con Dios. Así que realmente este aspecto de buscar y tratar de localizar el lugar donde Jesús se transfiguró y llevó allí a estos tres discípulos es lo menos importante para nosotros, sino lo más importante para nosotros es el hecho en sí de la transfiguración del Señor y del hecho que pasó en ese lugar. Ahora, por otro lado, vemos que Jesús apartó a 3 de sus discípulos, o sea, a Pedro, a Jacobo, que es Santiago, y también a Juan. Santiago y Juan eran hermanos. Y hay uno de los evangelios que nos hablan de los hijos de Zebedeo. Eran los hijos de Zebedeo, en este caso, Santiago y Juan. Ahora, ellos mismos, fíjense, Pedro, Jacobo y Juan, iban a aparecer también posteriormente en el monte, en este caso en el monte de los olivos, que es el mismo huerto del Getsemaní. Y esto iba a ocurrir justo antes del arresto de Jesús. Y estamos hablando de 2 eventos diferentes, con un tiempo también de diferencia, quizás unos meses o unos pocos años, poquitos años, 1 año, 2 años, 1 año y algo, algunos meses, no sabemos exactamente, no sabemos con exactitud, pero lo que ocurrió en el monte de la transfiguración, que quizás fue más o menos a mitad del ministerio de Jesucristo aproximadamente, hasta lo que ocurrió en el huerto del Getsemaní, que fue ya en los últimos días de estar Jesús con sus discípulos antes de su muerte, fueron 2 eventos donde estos 3 discípulos están presentes. Jesús no escogió a otros, sino en estos 2 eventos están estos 3, Pedro, Santiago y Juan. Recordemos que en este último lugar, en el huerto del Getsemaní, muy poquito antes del arresto de Jesús, como decía anteriormente, fue donde Jesús sudaba grandes gotas de sangre. Recordemos este evento, y este evento no lo registra ni Mateo ni Marcos, aunque Mateo, Marcos y Lucas, los 3 narran este evento. Mateo y Marcos no narran el tema de las grandes gotas de sangre, pero Lucas sí lo registra. Recordemos que Lucas era médico y Lucas se fijaba específicamente en esos detalles de una manera quizás más específica. Y si alguien, por ejemplo, no sabe por qué Jesús sudó grandes gotas de sangre, muchas veces decimos, bueno, ¿por qué habrá pasado esto? ¿Cómo es posible que haya sudado grandes gotas de sangre? Recordemos que existe una condición médica. Ahora, con el perdón de los médicos, si hay algún médico, por favor, que me está escuchando, con el permiso de cada uno de ellos, voy a dar algunos datos que he leído y que he buscado y que he indagado, que he estudiado un poquito. La condición médica llamada hematoidrosis o hematidrosis es provocada, de acuerdo a los estudios, por una angustia extrema en la persona. Y esta angustia va a permitir que los vasos capilares superficiales, y los vasos capilares son las venas o las arterias, o por decirlo de alguna manera, son más bien los vasos sanguíneos, sería la manera correcta de decirlo, los vasos sanguíneos más pequeños que existen en nuestro organismo, los cuales son microscópicos. Si usted se pincha en un dedo va a salir sangre porque usted tiene ahí vasos capilares. Ahora, esos vasos capilares, cuando se congestionan
y se rompen, esos vasos capilares se fusionan, se unen con el sudor y entonces salen al exterior. Y entonces esa condición médica, como les decía anteriormente, llamada hematohidrosis, es la fusión de la sangre con el sudor, la cual puede salir por la superficie corporal, por los poros en este caso. Y recordemos que, así que fíjense, la presión, la tensión a la cual estaba sometida el Señor Jesús en ese momento, esa angustia tan extrema que él también tenía. Y recordemos también que esa angustia extrema quizás estaba asociada más con el hecho de saber él que iba a estar separado de Jesús. De Dios. Jesús iba a estar separado de Dios, asumiendo en su cuerpo, asumiendo allí todo el pecado suyo, el pecado mío y el pecado de toda la humanidad. Y recordemos, hermanos, que estos tres discípulos estaban allí con Jesús en el Getsemaní, ¿verdad? En aquel momento los discípulos se durmieron y Jesús, narran en este caso Mateo y Marcos, que Jesús volvió 3 veces a donde estaban ellos. Y en esas ocasiones les decía, pero ¿cómo es posible? Eso, específicamente a Pedro se lo decía, que ni siquiera ¿por qué no velaste conmigo ni siquiera 1 hora? Y entonces inmediatamente ahí vemos, después de este hecho, que se procedería al arresto de Jesús para su posterior proceso y su posterior crucifixión. Pero ahora nos hacemos esta pregunta: ¿por qué Jesús escoge a estos 3 discípulos? Y es a donde vamos nosotros también con la lectura que hemos hecho en esta tarde. ¿Por qué específicamente escoge a Pedro, a Jacobo y a Santiago? A Jacobo o Santiago, que es el mismo, y a Juan. A ver, ellos iban a acompañar a Jesús en estos momentos cruciales de su vida y de su ministerio. En primer lugar, creemos que la importancia de estar Pedro con él, la importancia de la presencia de Pedro, del discípulo Pedro con él, es más que evidente. ¿Por qué? Porque conocemos lo que Pedro posteriormente significó para el liderazgo del grupo de apóstoles, a los cuales allí en el libro precisamente de los Hechos iba a tener esa importancia tan preponderante con todos. En el caso de Juan, recordemos que era el discípulo que Jesús amaba. Él amaba evidentemente a todos, pero recuerden que este señalamiento lo había hecho el propio Juan en su evangelio, allí en Juan 13:23, donde nos dice que había un discípulo el cual Jesús amaba. O sea, así lo dice Juan. Realmente Juan era el otro de su elección, y evidentemente también sabemos por qué pudo haberlo elegido también a él. Pero el caso de Jacobo o Santiago, bueno, ¿y qué importancia en este caso tendría Jacobo? Que en este caso, ¿qué importancia tendría Santiago, el hermano de Juan? Posiblemente Jesús le haya dado esta consideración por una sencilla razón, porque posteriormente el mismo Santiago iba a ser el primero de los 12 que iba completamente a mirar, a sellar con su propio testimonio un acto criminal hecho precisamente por Herodes, el cual después de haber prendido, dice que por aquellos días, en el capítulo 12 de los Hechos nos lo dice de una manera clara, después de aquellos días prendió a muchos cristianos y prendió en este caso a Pedro y a Jacobo. Y a este último, a Jacobo, dice que le mató a espada. O sea, fue el primero de los apóstoles en morir. O sea que posteriormente sabemos que Pedro salió de la cárcel por la intervención de un ángel. Así que por esta razón y lo que le pasó en este caso a Jacobo y a Santiago, que es el mismo Jacobo, pensamos que tuvo que ser incluido en estos 3 testigos íntimos de estos 2 acontecimientos tan importantes, que fue la transfiguración y también el Getsemaní. O sea, en este caso Jacobo, Jesús sabía que él iba a ser el primer mártir, podríamos decir, de los apóstoles en ser muerto, y de la manera que murió también a filo de espada. O sea, vamos a leer ahora Mateo 17:2. Estamos claros ya de más o menos las razones por las cuales Jesús optó por tomar a estos 3 discípulos en estos 2 eventos tan importantes. Y en Mateo 17:2 nos dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol,
y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Fíjense, la palabra griega que se usa para transfigurado o para transfigurar, se transfiguró, es la palabra griega de la cual nosotros sacamos la palabra metamorfosis. Estuve también mirando allí en el diccionario bíblico griego, o sea, en el interlineal español griego, y la palabra que usa para transformación es la palabra que se usa para metamorfosis. Y todos conocemos, de acuerdo quizás a la biología, lo que esta palabra significa. La palabra griega esta significa un cambio, es un proceso de cambio, un proceso de transformación, un proceso de cambio de forma. Y esta palabra, dividiéndola, podríamos hablar de, dice metamorfosis, metamorf. ¿Qué significa? Meta es más allá, meta significa después de, y morf significa estructura o significa forma. Quiero decir que la palabra metamorfosis en este caso significa algo que está más allá de su forma, algo que está después de su estructura o de su forma original o inicial. O sea que cuando Jesús estaba allí tomando forma diferente con la gloria de Dios, estaba cambiando totalmente su forma y se estaba viendo ahora no la forma humana en que había venido Jesús de una manera humilde, sino que se estaba viendo parte de su gloria. Había existido en ese momento una transformación esencial acerca de la vida y del cuerpo específicamente de Jesús. Y aquí nos dice que a través de esa transfiguración, nuestro Señor Jesús, allí en medio de ello, su rostro dice que resplandeció como el sol, y sus vestidos dice que fueron blancos como la luz. También es algo que nos recuerda a Moisés en el monte Sinaí cuando estaba allí en el encuentro con Dios. Recordemos que el rostro de Moisés era tan brillante que dice que la gente temía, con lo cual dice que Moisés tuvo que tapar su rostro, taparlo, usar un velo en su cara. Eso lo podemos ver en Éxodo 34, pero también el apóstol Pablo nos habla en 2 Corintios, en el capítulo 3, nos habla también que Moisés tuvo que taparse con un velo allí en aquel lugar. Y posiblemente los discípulos, cuando estaban viendo estas cosas, también ellos evidentemente conocían y recordaban la historia de Moisés. Y mirando, repasando, estudiando un poco, indagando sobre este asunto, vemos que en el Nuevo Testamento se incluyen muchas imágenes que son totalmente similares con esta imagen que estaba sucediendo en ese momento con nuestro Señor Jesucristo. Y lo podemos ver también allí, de acuerdo al apóstol Pablo, en el capítulo 3 de 2 Corintios, en el versículo 18, que nos dice, 2 Corintios 3, 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Fíjense, hermanos, aquí dice que el apóstol Pablo nos está enseñando que seremos transformados de gloria en gloria. Y dice allí a la misma imagen, ¿verdad? Como por el poder del Espíritu del Señor. Y también Juan nos dice en el Apocalipsis 1:16 nos dice lo siguiente: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y fíjense lo que dice ahora, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esto es una comparación, hermanos, una analogía, podríamos decir, que usa Juan cuando compara el rostro del Señor con el sol, pero no un sol opaco o no un sol quizás naciente donde usted pueda mirar, o el sol quizás del atardecer que quizás usted también lo pueda mirar sin ningún tipo de problemas. Está hablando como el sol en su máximo esplendor, en su máxima fuerza. Es posible que alguna persona pueda mirar el sol con algunas gafas o con algunos lentes muy oscuros para no dañar su vista, pero es imposible mirar al sol con los ojos descubiertos, sin que te haga daño, por supuesto. Literalmente nos quedaríamos ciegos si lo hacemos. Sin embargo, sabemos que la gloria del Señor es mucho más fuerte que lo que el sol
y que la luz del sol podría emitir. Recordemos que el mismo Señor hizo el sol, con el cual la gloria de Dios es incomparable y la gloria de Dios es inimaginable y mucho más poderosa que no solamente que el sol nuestro, sino que todos los soles que existen también en el universo. Y queridos hermanos, vamos a dejar este estudio aquí en este momento. Lo próximo que tenemos para la semana que viene es hablar de Elías y de Moisés y otras cosas más también que tenemos previstas aquí. Espero que usted haya anotado algunos de estos puntos importantes para estudiarlo usted mismo con más detalle y con más detenimiento. Y de esta manera también indagar y profundizar cada vez más en la palabra del Señor para aumentar su conocimiento acerca de Él. Así que el Señor les bendiga en esta tarde. Y el próximo miércoles, el 22 de julio, como les decía anteriormente, estaremos analizando a partir del versículo 3 de Mateo 17 y estaremos hablando de otras cosas también importantes. Por eso es bueno que usted también repase este capítulo 17 para que vaya viendo esos pormenores y esas directrices y esos detalles también de la cual nos habla en este capítulo tan precioso y tan importante de las Sagradas Escrituras. Así que, queridos hermanos, el deseo de mi corazón en este momento es que Dios te bendiga a ti junto a tu familia y que todos estemos gozosos y deseosos de poder escuchar la palabra de Dios, de cantar a su nombre como vamos a hacerlo ahora a través de un coro y de estar también en paz con Dios. Así que vamos a cantar un coro que se llama Solo no estoy, que lo conocemos, así que vamos a seguirlo nosotros también cantando, aunque la letra sí, quizás sea un poquito diferente a lo que nosotros cantamos originalmente, pero bueno, vamos a alabar al Señor juntos con este precioso coro. Solo no estoy, Jesús está a mi lado, amigo fiel que no me dejará. Solo no estoy en tempestad o en calma, mi buen Jesús su protección me da. La tempestad me azote y el mundo me desprecie, no temeré llevar la cruz y servirle con valor. Solo no estoy, no importa luz o sombra, mi buen Jesús guiándome está. Aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie, no temeré llevar la cruz y servirle con valor. Solo no estoy, no importa luz o sombra, mi buen Jesús guiándome está. Y en esta tarde estoy realmente muy gozoso por muchas cosas que han pasado en nuestras vidas y realmente es motivo de gratitud al Señor. Dice la palabra de Dios que cuando hay una persona que se arrepiente de corazón y cuando entrega su vida a Jesucristo es motivo de alegría en el cielo, pero nosotros también nos alegramos mucho por ello. ¿Y por qué se lo digo? Porque justo antes de comenzar este estudio estuve conversando con un plomero que lo conocí hace aproximadamente 4 años cuando vino a hacer algún trabajo aquí en la casa. Y cuando aquello recuerdo que era un señor donde él tenía muchos ídolos. Y él creía en todo el tema de la santería, era practicante de la santería. Y no solamente eso, era uno de los principales, podríamos decir, jefes, o no sé cómo podríamos llamarle, en ese mundo, de un grupo de ese tipo de personas y de esa secta satánica. Y realmente me impactó mucho porque cuando yo llamé para un trabajo que queremos hacer de plomería, llamé a los 2 plomeros que yo siempre llamo, pues ninguno de los 2 estaba listo para eso, pero tenía otro teléfono y era el de este último, el tercer teléfono que tenía, y me contestó. Y para mi sorpresa, una de las cosas que me dijo era que había entregado su vida a Cristo.
de manera tal que había tomado todos aquellos ídolos, los había botado, y que su vida ahora mismo era una vida limpia, una vida nueva, y que el mundo no comprendía, la gente que lo han estado mirando, no comprendían por qué él había hecho ese tipo de cosas. Y aún él mismo dice que yo todavía no, dice él, no comprendo todavía qué es lo que Dios ha hecho en mi vida, pero lo que sí sé es que soy un hombre nuevo, y soy un hombre diferente, y Dios ha transformado mi corazón, porque lo que soy yo, él decía, yo no puedo, y no pude hacer eso. Hermanos, ese es el poder del Espíritu Santo obrando en la vida de las personas. Y seguramente que Dios va a seguir obrando en muchas vidas más, limpiando corazones, llevando a muchas personas al arrepentimiento y llevando a muchas personas a Dios. Y eso es lo que hace el Señor Jesús en nuestras vidas. Lo que hizo contigo un día, lo que ha hecho conmigo y lo que ha hecho con muchas personas más. Así que es motivo de agradecimiento también a Dios, porque ha sido un alma más que ha sido rescatada de las garras del infierno, rescatada también de la perdición. Y a través de esa persona seguramente y de su testimonio van a haber muchos más que van a aceptar al Señor como su Salvador. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Así que vamos a orar y vamos a terminar dando gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas también, y pidiendo también para nosotros que nos siga dando de su amor, que pueda poner en nuestros corazones cada vez más paz, pureza y justificación. Señor, agradecemos este tiempo en que hemos estado, Señor, estudiando tu palabra. Te damos gracias por tu amor inefable a nuestras vidas, y te damos gracias porque podemos ver en muchas personas también ese arrepentimiento sincero y verdadero que les ha llevado a tu presencia. Y te pedimos, Señor, que trabajes de esta manera en muchas más personas, Señor, en aquellos que realmente, Señor, se arrepienten de sus pecados y vuelven su rostro a ti. Te pedimos que nosotros podamos ser también canales de bendición para esas personas, para muchos que todavía necesitan, Señor, de tu presencia en sus vidas. Gracias por este tiempo, Señor, de adoración, de testimonio, y gracias por este tiempo, Señor, de estudio de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú también nos sigas ayudando en todo este tiempo para poder comprender tus verdades, Señor, ocultas allí muchas veces en tu palabra. Y permite que a través de tu Santo Espíritu nosotros podamos también tener en nuestros corazones el verdadero deseo de poder también avanzar en la vida cristiana como tú, Señor, lo has querido para nuestras vidas. Te pedimos que nos bendigas en esta tarde y que tú bendigas a cada uno de los hermanos que están presentes en este tiempo de reflexión. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Le invitamos, querido hermano, para el próximo viernes. Recuerde que el próximo viernes tendremos el culto de oración, y también tendremos, antes de la oración, tendremos una reflexión de la palabra de Dios. En este caso, recuerde que estamos hablando del apóstol Pablo, y espero que usted allí también esté en las redes sociales escuchando con nosotros y llevando nuestro corazón y nuestra vida y nuestro ser completamente delante de la presencia de nuestro Dios. Así que el Señor le bendiga a usted ricamente, bendiga a su familia donde quiera que esté presente, y que Dios permita que su vida pueda ser una vida fructífera y una vida próspera espiritualmente, y que podamos realmente tener en Dios esa esperanza genuina que dice la palabra de Dios, que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga. Amén.